Me parece que sí hay muchos elementos que evaluar de este proceso electoral en torno a la, digamos, capacidad que se tuvo por parte de las autoridades, por parte de los propios partidos políticos, por parte de los propios candidatos, de comunicar por qué nos resultaba tan relevante esta elección, es decir, qué es lo que estábamos eligiendo y cuál era el impacto que tenía en nuestra vida cotidiana, porque de pronto para muchos de nosotros era difícil sentir por qué nos importaba esta elección. No sé qué tanto teníamos esos elementos al momento de ir a votar, y eso es un tema de reflexión, porque por supuesto lo que es importante no nada más es garantizar que o generar las condiciones para garantizar que el 100% de las ciudadanas y ciudadanos puedan acudir a votar, sino garantizar también las condiciones para que haya un voto razonado, para que haya un voto informado, porque eso es lo que genera mecanismos de participación distintos. Creo que eso es un tema que vale la pena reflexionar y analizar como un saldo de esta elección, más allá de pues buenas noticias que tenemos. Y en buenas noticias, ¿a qué me refiero? Tuvimos todas las más de 12,000 casillas que instalamos en la Ciudad de México con funcionarios de mesa directiva de casilla, que son ciudadanas y ciudadanos que recibieron los votos de sus vecinos. Son muchísimos los ciudadanos que participaron el día de la jornada electoral, y que es algo que me parece que no siempre reconocemos y notamos o hacemos ver respecto de lo que significa que alguno de nosotros pueda acudir el día de la jornada electoral a ser el garante de los derechos de sus vecinos. Es decir, gracias a un vecino yo puedo ejercer mis derechos. Y eso es algo que se ha de reconocer, al igual que el trabajo de muchísimos capacitadores, asistentes electorales, supervisores, que fueron los que buscaron a esos ciudadanos, los que convencieron a esos ciudadanos, a esas ciudadanas, para que el día de la jornada electoral estuvieran ahí, recibieran los votos, los contaran bien, porque además si vemos los resultados que posteriormente surgieron del cómputo distrital, en el que se abrieron muchos paquetes, se abrieron más del 60% de los paquetes, lo que se advierte es las ciudadanas y ciudadanos que estuvieron el día de la jornada electoral supieron contar los votos, incluso con una boleta que era muy distinta, con una forma de votación que era muy distinta, y creo que esas son buenas noticias que tampoco podemos perder de vista. Esta elección, la respuesta, digamos, es muy simple. Es porque hay un decreto que es el que ordena que se lleve a cabo esta elección, y ese decreto dice que la organización de la elección está a cargo del INE. Punto. Digamos, es así de sencillo. Pero lo que se tiene que ver es por qué surge esta elección. Surge precisamente porque hay un decreto de reforma constitucional que crea la Ciudad de México y que ordena para la creación de la Ciudad de México que se tiene que crear una constitución. Para crear esta constitución se tiene que crear una asamblea constituyente y establece las reglas marco de cómo va a elegirse esta asamblea constituyente. Ahí señala que es el INE el que estará a cargo de esta elección, y señala algunas reglas básicas a partir de las cuales son como el marco general en el que se tiene que mover el INE para generar incluso reglas específicas para esta elección. Sin embargo, sí también se debe decir que contamos en todo momento con el apoyo del IEDF. El IEDF, digamos, siempre estuvo dispuesto a coadyuvar con el instituto, a participar también para comunicar de mejor forma, utilizar sus capacidades, sus estructuras, también para difundir esta elección. Y es algo que sí me parece que se tiene que reconocer también del Instituto Electoral del Distrito Federal, más allá de la decisión del constituyente de que fuera el INE quien la organizara. Cuando se cierran las casillas hay una primera parte que no está a cargo del INE, sino de quienes son funcionarios de mesa directiva de casilla, que es lo que llamamos el escrutinio y cómputo de los votos. Es decir, los ciudadanos que recibieron los votos, digamos, los sacan de las urnas para contarlos y decir cuántos votos recibió cada uno de los contendientes. Esto es obviamente en presencia incluso de representantes de partidos políticos y de candidatos independientes en las casillas en las que lo vieron. Una vez que se terminan de contar los votos, digamos con procesos para contarlos en un cuadernillo de ejercicios, etcétera, se llenan las actas correspondientes, los carteles que se colocan afuera de la casilla, y después ya viene aquí sí una parte en la que, digamos, sí hay una participación ya del Instituto Nacional Electoral, que es trasladar los paquetes a los consejos distritales del Instituto Nacional Electoral. En muchas ocasiones los traslada el propio presidente, en otras ocasiones se establecen mecanismos para recolectar estos paquetes y garantizar su entrega a los consejos distritales. Ya llegados a los consejos distritales, en un primer momento lo que se implementa es el PREP,
Y aquí vale la pena señalar una cosa, hay una prueba piloto que se hizo en este PREP en particular, para esta elección en particular, en la que se empezaron a tomar fotografías desde la casilla por parte del capacitador asistente electoral, tomar la fotografía de la casilla para mandarla a los consejos distritales y así agilizar el PREP. O sea, para, digamos de alguna forma muy gráfica, hacer el PREP desde la casilla y empezar todo el tratamiento de digitalizar el acta y empezar con la captura de los datos, lo que hizo que fuera un poco más ágil, al menos una parte del PREP, en la Ciudad de México, y que es algo que será, digamos, lo tenemos que seguir analizando, evaluando para poder implementarlo en otros procesos electorales. Ya se capturan las actas para el PREP, después el miércoles siguiente, digamos, hay partes intermedias, pero el miércoles siguiente empieza lo que llamamos los cómputos distritales, que son los consejos distritales del Instituto Nacional Electoral, empiezan a ver qué paquetes se tienen que abrir, qué paquete, porque tengan algún error, alguna confusión, algo que pueda generar cualquier duda, implica que se abra un paquete porque haya una diferencia, haya más votos nulos que diferencia entre primer y segundo lugar, o la diferencia entre primer y segundo lugar sea de menos de 1% en ese distrito, pues se abre todos los paquetes electorales, que sí nos ocurrió en un distrito, porque hayan errores aritméticos en las actas, etcétera, y se lleva a cabo lo que son los cómputos distritales, merced a los cuales, decía ya en un primer momento, lo que terminamos concluyendo y podemos ver con mucha claridad es que los resultados fueron los mismos que los resultados que surgieron de las casillas. Es decir, más allá de que se abrieran para generar certeza todos los paquetes, los resultados finales fueron los resultados que habíamos obtenido desde las casillas, porque los ciudadanos y las ciudadanas que cuentan los votos en casilla lo hacen muy bien. Y eso, insisto, creo que es algo que debe señalarse. Bueno, nuevamente estamos en una respuesta tan simple como la de por qué el INE fue quien organizó este proceso, porque el decreto constitucional así lo mandató, aunque el decreto constitucional dice que es una elección por el principio de representación proporcional, pero es una elección en el que conviven el principio de representación proporcional con el principio de mayoría relativa. ¿Por qué digo esto? Porque los candidatos independientes son electos directamente. Es decir, no había una bolsa de candidatos independientes y si los independientes en su conjunto obtenían un cierto número de votos, tenían un cierto número de representación y entonces entrarían tantos lugares, sino que el candidato independiente o la candidata independiente ahí va individualmente por un cierto número de votos, no de mayoría relativa exactamente, porque no era ganarle a otro, sino tener un cierto número de votos a partir, en relación con la votación total que fuera emitida. Y en el caso de los partidos sí era claramente una elección por el principio de representación proporcional, pero eso nuevamente estamos porque este fue la decisión constitucional que se tomó. En primer lugar, entrarían candidatas y candidatos independientes. ¿Cómo sabemos si entran o no entran candidatas y candidatos independientes? Tomamos la votación total que se emitió, quitamos votos nulos y entonces tenemos la votación válida emitida. Sobre esta votación válida emitida, la dividimos entre 60, que son los curules a repartir, porque los curules que se eligieron vía voto directo de la ciudadanía fueron 60. Ok. Dividimos la votación válida entre 60 y nos daba un total de aproximadamente casi 33,000 votos, que estos eran los que requería un candidato o una candidata independiente para poder obtener una curul en esta primera etapa, en primer paso. No hubo ninguno de los candidatos o candidatas independientes que obtuviera una curul por este paso. Perfecto, entonces repartimos los mismos 60 curules entre los partidos políticos. ¿Cómo hacemos esto? De esta votación válida emitida quitamos los votos de los candidatos independientes, es decir, solo tomamos la votación válida emitida por partidos políticos y nuevamente dividimos esta entre 60. Al hacer esta ecuación nos daba casi 30,000 votos, lo que significaba una curul, digamos, requería de 30,000 votos. Entonces nos vamos partido por partido. Cada partido tomamos la votación que tuvo y lo dividimos entre estos 30,000 votos casi, y vemos cuántos enteros hay, o sea, cuántas veces puede o cuántos lugares puede ocupar teniendo suficientes votos para ocupar estos 30,000 votos. Y ahí se van repartiendo entre los partidos políticos.
Derivado de esta ecuación, como obviamente una división también tiene fracciones, pues no se agotan los 60 lugares. Nos quedaron 4 lugares, efectivamente 4 lugares, que no alcanzaron ningún partido político el número de enteros para ocuparlos. Y entonces vamos a la tercera parte de la fórmula, que es lo que llamamos o llama la Constitución los restos mayores. Que esto se aplica también para la representación proporcional en diputados, en senadores, en diputados locales, etcétera, incluso en algunos lugares en ayuntamientos, que es estos restos, los votos que no se utilizaron para alcanzar los enteros. O sea, quitamos los lugares que sí obtuvieron y quitamos esos votos, y lo que sobra a cada partido político y a los candidatos independientes que ninguno había obtenido una curul, entonces los ordenamos, digamos, de mayor a menor. Y el que vaya teniendo mayor es el que se le va asignando una curul por resto mayor. En esta situación tuvimos una curul para Nueva Alianza, una curul para el PAN, una para Morena, que en este orden, y una curul para el candidato independiente Ismael Figueroa, que es quien había obtenido el mayor número de votos en orden ascendente a partir de estos restos mayores. Ahorita pasamos a una segunda etapa. Estos son los resultados como tal del cómputo distrital, pero nuestro sistema prevé la posibilidad de medios de impugnación. Entonces ahorita se han presentado ya diversos medios de impugnación, ya sea contra los resultados de alguna casilla, ya sea contra los resultados de algún distrito o contra la elección en general, y estos los tiene que resolver el tribunal. A la par estamos llevando en el Consejo General, en el Instituto Nacional Electoral, a través de su unidad técnica de fiscalización, de su comisión de fiscalización, y posteriormente conocerá el Consejo General, lo que es la fiscalización de las campañas en esta Asamblea Constituyente. Y una de las decisiones que por mayoría de votos se tomó en el Consejo General fue una consecuencia si tenemos un rebase de topes, ya sea de partidos o de candidatos independientes. Si hay un rebase de más del 5% de un candidato independiente, la consecuencia es que pierde la curul que le había sido asignada. Y si hay un rebase de más de 5% de algún partido político, pierde el último lugar que fue asignado en la división, en el segundo paso, y la posibilidad de obtener por restos mayores, por supuesto. Y si rebasa más del 10%, pues entonces son 2 lugares. Y si es 15%, son 3 lugares. O sea, por cada 5% va perdiendo un lugar. Entonces esto, digamos, si de los resultados de la fiscalización advirtiéramos rebases de topes, puede marcar una diferencia. Estos medios de impugnación se tienen que resolver antes del 23 de agosto, porque el 23 de agosto ya se tiene que hacer en el Consejo General la asignación definitiva de los curules de la Asamblea Constituyente. Pero estos son, como sabemos, 60 curules. Todavía hay 40 curules adicionales, de los cuales algunos todavía no están definidos, porque no le corresponde al INE determinarlos, sino son 14 lugares de la Cámara de Diputados, 14 lugares de la Cámara de Senadores, 6 de la Presidencia de la República y 6 de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Ahora, estos lugares, la Asamblea Constituyente, si no me falla la memoria, se tiene que instalar a principios de septiembre, si no me falla la memoria, precisamente para iniciar sus trabajos y poder terminarlos a más tardar a finales de enero del año próximo. Todo esto para que puedan haber los ajustes a las leyes secundarias y que las reformas se puedan aplicar al proceso electoral de 2018, porque recordemos que en la Ciudad de México todos los procesos electorales son concurrentes con el federal. Es decir, nunca tenemos en la Ciudad de México un proceso electoral que esté desfasado con la elección federal, ya sea la intermedia o la presidencial. Incluso la presidencial coincide con la jefatura de gobierno y la intermedia con la intermedia. O sea, es como hemos ordenado la ciudad.